Y esta noche el Señor nos trae la palabra, nos va a hablar a través del Evangelio de San Lucas, capítulo 7, del versículo del 1 al 10. La fe de un pagano. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente diciéndole: este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, pues, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le ordeno a uno, vete, va. Y si le digo a otro, ven, viene. Y si digo a mi sirviente, haz eso, lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado. Y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Palabra de Dios. Nos sentamos. Vemos que el primer personaje es el enfermo, el moribundo que casi estaba agonizando. Muchas veces nosotros venimos así. Muchas veces nosotros nos sentimos en nuestro hogar que ya nosotros no tenemos vida y que andamos caminando porque, a saber por qué. Eso es lo que estaba viviendo ese sirviente de ese servidor romano. El segundo es el centurión, ese romano. En aquella época, los romanos eran los que golpeaban, los que trataban mal a sus sirvientes, los que, pues como él mismo lo dice ahí, que si yo le digo a un sirviente, ven, va, si le dice al otro, ven, bien, y si le dice, hazlo o lo hace, que solo dar órdenes. Pero vemos acá que este sirviente tiene la gracia de Dios, porque si ustedes escucharon, él estaba rogando, él estaba intercediendo por ese sirviente de él. Muchas veces nosotros acá, para la gloria y la honra de Dios, también se hacen esas oraciones de intercesión. Para que ustedes vean que cuando nosotros creemos, que cuando nosotros declaramos que hay un Dios y que si nosotros nos humillamos, Él responde a nuestras peticiones. Muchos de nosotros acá hemos orado por nuestras familias en nuestros países y hemos servido nosotros como canales para que oren por ellos. Hay testimonios acá. Nuestros familiares se han sanado para la gloria de Dios. Y este centurión estaba haciendo lo mismo. Él estaba intercediendo por su sirviente porque él no podía moverse. Él ya estaba agonizando. Luego tenemos el tercer personaje, el más importante, el mejor, Jesús. El Maestro, el Señor de señores, el poderoso. Ese Dios compasivo, ese Dios misericordioso, ese Dios que no toma en cuenta nuestros pecados. Él estaba ahí. Personaje más importante de la palabra de Dios y de este acontecimiento. Un Dios sencillo, un Dios humilde. Todos ustedes y yo sabemos que Él era un Dios divino y que pudo andar como andan muchos acá, ¿verdad? Sin embargo, Él nos dio una gran enseñanza. Él se hizo humilde, Él nació en un pesebre.
Desde ahí nos está diciendo que todo cristiano, que todo servidor de Él, que todo hijo de Él tiene que ser sencillo y humilde y compasivo, porque Él tenía esas tres importantes cualidades. Luego tenemos un cuarto grupo, que es el grupo de personas que le hablaron al centurión. Aquí asume la palabra de Dios de que el centurión era una persona que él no era como nosotros, que de vez en cuando vamos a la iglesia, de vez en cuando vamos a la misa. Hablamos de un centurión que totalmente desconoce de la palabra, a pesar de que él estaba como un militar. Él era compasivo, era bondadoso y era humilde. Cuando estas personas le dijeron de lo que podía hacer Jesús por su sirviente, él aceptó, pero no fue. Envió a ese grupo de personas. Por último tenemos a un grupo de ancianos, de los ancianos de la ley. Esos ancianos que sí conocían también y que ellos estaban ahí también como intercesores. Ese grupo era aquellos ancianos con los que le piden a Jesús que le dé atención a lo que el centurión está pidiendo. Y muchas veces nosotros también hablamos así con Jesús y le decimos: Padre, tú sabes cuánto está sufriendo mi hermano o mi hermana. Ten compasión de él o de ella. Estos ancianos hablaron con Jesús en esa forma y le decía: escucha, Padre, atiende a lo que este centurión te está pidiendo. Él merece, le dice, una oportunidad. Pero Dios es compasivo. Dios es ese Dios que hace hablar a los mudos, ese Dios que hace oír a los sordos, el Dios que hace ver a los ciegos, ese Dios que levanta al paralítico, ese Dios que nos libera de todos esos pecados. Iba Jesús de camino hacia donde estaba el enfermo. Entonces fue cuando el centurión le dijo que él no era digno de que él entrara bajo su techo. Él decía eso porque él sabía todo lo que él hacía. Todos ustedes saben lo que hacen en un ejército. Y él le dijo: yo no soy digno que entres a mi casa. Por eso le dice: envié a un grupo de personas para que te fueran a decir a ti y no yo. Se sentía él tan sucio, tan indigno y tan impuro, y nosotros a veces nos sentimos así. Y miren qué lindo lo que le dice el Señor, que no ha visto en Israel, le dice, una persona con gran fe como la de él. ¿Por qué? Porque él dice que él no necesita que Jesús vaya hasta donde está el enfermo para sanarlo. Imagínense qué fe tan grande es. Y muchas veces nosotros decimos: pero si ya tengo tanto tiempo de estarle pedir y no me dice y no me contesta. Pero ¿de qué forma nosotros le pedimos? ¿De qué forma nosotros le hablamos a Él? ¿De qué forma nosotros estamos ahí clamándole? Doblemos rodillas. Pero también, si estamos en el pecado, alejémonos del pecado. Porque si Él ya nos perdonó, ya nos lavó con esa sangre preciosa que derramó en esa cruz, pues hay que darle honor, ¿verdad? Por eso es que es importante que nosotros, cuando tomemos la palabra de Dios, pidamos esa sabiduría al Espíritu Santo para que verdaderamente fluya en nosotros. Que nosotros podamos discernirla y poder entender qué es lo que nos está diciendo. Porque muchas veces nos dice: apártate del mal, apártate de las malas amistades, apártate de... Pero nosotros por un oído escuchamos y por el otro sale. Pero Él está ahí siempre tendiéndonos la mano. Él no nos desampara. Y esta noche ustedes
reflexionemos verdaderamente y pongamos mucha práctica esa bondad, esa misericordia, esa compasión que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Porque imagínense, si nosotros pudiéramos tener esa fe, nosotros no sufriríamos tanto. Una vez nosotros le entregamos todo al Señor y le decimos, Señor, yo quiero hablar contigo. Recordemos que Él está ahí y que es cierto, nosotros no lo vemos porque Él es Espíritu. Pero Él nos escucha. Dice en el Salmo que Él inclina sus oídos de día y de noche para escuchar todos nuestros lamentos. Reflexionemos verdaderamente de qué forma nosotros estamos hablando con Él. ¿Cuál es esa comunión que nosotros tenemos con Él? Reflexionemos verdaderamente si nosotros le hemos dicho que sí de la boca para afuera o de la boca hacia adentro. Porque si nosotros le hemos dicho de la boca hacia adentro, maravillas hará el Señor en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Pero si nosotros le decimos, sí Señor, yo te alabo, yo te glorifico, pero salimos de aquí o el día de mañana, nos olvidamos de lo que el Señor nos dijo aquí. No reflexionamos en la palabra de Dios. Y seguimos, volvemos a cargar con el sufrimiento, con el dolor, con la enfermedad, con todo tipo de problemas que hay en el mundo. No tenemos una vida en paz. Y Él es un Dios de paz. Él es un Dios que quiere que sus hijos vivan alegres. Él no quiere que hayan tristeza. Pero el mundo es lo único que nos ofrece dolor y tristeza. En las manos de Él nosotros vamos a pasar pruebas, porque cuando el enemigo se siente vencido, trata de meternos zancadillos. Pero nosotros aquí le decimos, tomamos la palabra de Dios y le decimos, en el nombre de Jesús yo te reprendo. Porque dice también que Él nos ha dado autoridad y poder. Y si nosotros tenemos autoridad y poder, pues hay que usarlo. Amén. Amén. No tenemos que estarle diciendo, ay, no. En el nombre de Jesús yo te reprendo. Yo tengo el poder y la autoridad porque Cristo Jesús murió en esa cruz por mí y por cada uno de ustedes.